A veces, cuando la casa está en silencio, puedo escuchar cómo envejecen las paredes. Es un crujido lento, casi imperceptible, como si cada tabla de madera respirara recuerdos que ya no son míos. Esta mañana no fue diferente. Me levanté antes que él, como siempre. Puse la cafetera, me até la bata y dejé que la luz pálida de la cocina me envolviera mientras el aroma del café intentaba maquillar la realidad. Él dormía profundamente, de espaldas, sin moverse. Últimamente no me tocaba ni con los ojos. No porque hubiera algún problema evidente, no porque hubiera discusiones o ausencias prolongadas. Al contrario, nuestro matrimonio era, en los términos de cualquiera, funcional. Un hombre que provee, que organiza, que planifica. Un hombre previsible. Y yo, en algún momento, había confundido eso con amor. No me faltaba estabilidad. Teníamos una casa grande, 2 coches, viajes programados cada verano y cenas con amigos que hablaban más de inversiones que de deseos. Pero hacía ya meses que me faltaba algo más pequeño, más íntimo. Un gesto, una mano que me buscara sin motivo, una caricia en la espalda al pasar por detrás de mí en la cocina. Algo. Cualquier cosa que me recordara que no era solo parte del mobiliario doméstico. Me senté frente a la ventana, con el café entre las manos, y pensé en lo que me había dicho mi amiga el fin de semana pasado. Te estás apagando, me dijo sin rodeos, mientras observaba mis uñas sin pintar y mi rostro sin maquillaje. No puedes pasar por la vida como si fueras invisible. La odié por decirlo, pero no por tener razón. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, tomé el grabador de voz del teléfono. Iba a enviarle un mensaje rápido, algo que le explicara por qué no iría esa noche a su cumpleaños. Pero al tocar el botón, no hablé de eso. Hablé de mí, de lo que sentía, de cómo me miraba él. No mi esposo. Él. No lo nombré. Apenas si pude pronunciar una frase entera sin que la voz se me quebrara. Era un monólogo desordenado, sin guión, sin justificación. Una confesión que nunca pensé compartir. A veces lo siento caminar detrás de mí y es como si mi piel se encendiera. No hace nada, no dice nada, pero yo lo siento todo. Cuando terminé, en lugar de eliminar la grabación, la guardé sin pensar. No me di cuenta. La rutina me absorbió enseguida. Lavé la taza, apagué la cafetera, subí a vestirme. La mañana transcurrió como cualquier otra. Más tarde, mientras doblaba la ropa del tendedero, escuché los pasos de él bajando por la escalera. Sabía que era él por la forma en que sus pies rozaban los bordes, sin hacer ruido. Siempre tan cuidadoso, tan contenido. A veces me preguntaba si también caminaba así por dentro. Si había algo que reprimía como yo. Si sentía lo mismo cuando nuestras miradas se cruzaban por segundos de más. O cuando se quedaba en la cocina aunque ya no tuviera motivos para estar allí. Yo no lo sabía. Pero algo en mí quería descubrirlo. Ese día, mientras mi esposo salía para reunirse con un proveedor, él entró a la cocina. Llevaba una camiseta sencilla, de esas que dejan entrever la forma de los músculos jóvenes, no marcados por el gimnasio, sino por el día a día. Me sorprendió encontrarme esperando esa entrada, como si hubiese anticipado su llegada, como si la hubiera deseado. Me pidió azúcar para el café. Asentí sin hablar. Cuando me giré para dársela, nuestras manos se tocaron. Un año apenas. Un segundo. Pero sentí un escalofrío que no supe disimular. Él tampoco. Bajó la mirada, y cuando la levantó, sus ojos eran distintos. Había algo contenido, algo que no se nombraba, pero que estaba ahí, en el aire, entre nosotros. Entonces se quedó unos segundos más de lo necesario. Yo sostenía el frasco de azúcar como si fuera un salvavidas. Él no lo tomó, solo lo miró. Y luego se giró y se fue. Yo permanecí de pie, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba sin motivo aparente. No era un gesto, ni una palabra. Fue una atmósfera, un instante apenas, pero lo suficientemente denso como para quedarse flotando durante horas. Después, cuando subí a la habitación, me di cuenta de que había dejado el teléfono en la cocina y que la grabadora de voz seguía activa.
Bajé corriendo. No había nadie, pero el dispositivo no estaba donde lo dejé. La sensación fue como un cubo de agua fría. Miré alrededor, abrí cajones, respiré hondo. No quise pensar en lo peor. No quise imaginar que alguien, él, lo había escuchado, o que podía hacerlo. No sabía si tener miedo o esperanza, pero desde ese momento todo cambió. Desde aquella mañana la casa ya no fue la misma. O tal vez era yo la que había cambiado de forma irreparable, como un cristal que se raja sin romperse del todo. Seguía cumpliendo con cada uno de mis roles. Esposa, anfitriona, cocinera, mujer bien educada que sabe sonreír en los momentos justos. Pero algo se había desplazado dentro de mí, algo mínimo pero irreversible, como cuando se gira la llave en una cerradura que llevaba años oxidada. Intenté convencerme de que nada había pasado, que el roce de las manos, la tensión en la mirada, el silencio compartido en la cocina, no eran más que un desliz de la imaginación. Pero las mentiras que una se dice para sobrevivir son las que más tarde terminan por destruirnos. Y la verdad era que había empezado a buscarlo con los ojos, a sentir su presencia incluso antes de oír sus pasos, a ajustar inconscientemente mi blusa si sabía que él estaba cerca. Esa tarde, después de la comida, me encerré en el baño con la excusa de una ducha. El agua tibia corriendo por mi espalda me ofrecía la única intimidad real que aún conservaba. Cerré los ojos y me permití pensar en él, en cómo me había mirado, en cómo su silencio no era indiferencia, sino contención. Era como si todo su cuerpo hablara en otro idioma, uno que yo comenzaba a comprender sin haberlo aprendido nunca. Al salir, me envolví en una toalla grande, y por primera vez en mucho tiempo abrí el cajón del fondo, ese donde guardaba la lencería que compré hace años con la esperanza de que alguna vez alguien me mirara como una mujer y no como una rutina. Elegí una bata de algodón fino, casi transparente a contraluz, que me envolvía apenas, más por simbolismo que por abrigo. No tenía un motivo concreto. No esperaba a nadie. Pero algo en mí quería sentirse deseada. Quería saber si aún era capaz de provocar algo más que indiferencia. Bajé a la cocina con pasos lentos. Había olvidado mi taza de té en la encimera. Pensaba que la casa estaba vacía. No lo estaba. Él estaba allí, de espaldas, buscando algo en la despensa. Vestía un pantalón de algodón y una camiseta que le caía floja sobre la espalda, pero que no lograba ocultar la tensión de sus músculos. Me detuve en seco, sin saber si retroceder o avanzar. Él se giró. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, vivo, casi físico. Quise decir algo, pero no tenía palabras. Él tampoco habló. Sus ojos descendieron por mi figura, no con lujuria, sino con una especie de sorpresa. Como si no supiera que yo también tenía cuerpo, piel, formas, deseos. Me sentí al descubierto, vulnerable, pero no quise cubrirme. No esta vez. Di un paso hacia la encimera, sin apartar la mirada. Él también se movió, lentamente, cerrando la puerta de la alacena sin quitarme los ojos de encima. Nos detuvimos a una distancia absurda, demasiado cerca para ser casual, demasiado lejos para hacer un abrazo. No hubo palabras, ninguna excusa, ninguna explicación. Entonces ocurrió. Sus labios encontraron los míos sin anuncio, sin permiso, sin violencia. No fue una embestida. Fue una especie de rendición mutua. Yo no respondí al instante, pero tampoco me aparté. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando esa coordenada exacta, ese segundo preciso. Nuestros labios se buscaron, temblorosos primero, con una urgencia cada vez más evidente. Su mano tocó mi cintura, y sentí el calor filtrarse a través de la tela fina. Mis dedos se apoyaron en su pecho, más para mantenerme en pie que para rechazarlo. Era un contacto torpe, interrumpido, lleno de respiraciones contenidas. Duró apenas unos segundos, pero fueron suficientes para que algo se rompiera dentro de mí, algo que ya no podría reconstruirse con normalidad. Me aparté bruscamente, con el corazón en la garganta. Él también retrocedió, pero no pidió perdón. No dijo nada. Me miró, y en su mirada no había culpa. Había deseo.
Y una decisión aún más peligrosa, la de volver a buscarme. Subí corriendo las escaleras, cerré la puerta de la habitación y me apoyé en ella, como si pudiera contener lo que acababa de suceder. Respiraba con dificultad, pero no por miedo, no por arrepentimiento. Me quité la bata y la lancé al suelo. Frente al espejo, me observé. Mis mejillas estaban encendidas, mis labios aún ardían, y debajo de esa bata, debajo de mi piel, algo se había despertado. Algo que ni el agua, ni la moral, ni los años iban a poder adormecer otra vez. Esa noche, cuando mi esposo volvió, le sonreí con torpeza. Preparé la cena como siempre. Le serví su vino preferido. Habló de política, del mercado, de un proyecto de inversión en la costa. Yo asentía, respondía, participaba. Pero en algún rincón de mi cuerpo, en el centro exacto de mi pecho, sentía otro latido. Uno que no coincidía con sus palabras. Dormimos espalda con espalda. Y yo cerré los ojos sabiendo que no tenía forma de volver atrás. A la mañana siguiente, me levanté antes de que amaneciera. Aún era de noche, y la casa parecía suspendida en un estado de irrealidad, como si nada de lo que había pasado pudiera pertenecer al mundo del día. Me vestí en silencio, intentando no hacer ruido. Escogí un conjunto sencillo: vaqueros, camisa blanca, el cabello recogido. Pero debajo, como si fuera un secreto que solo yo podía conocer, elegí ponerme el conjunto de encaje que me había regalado mi amiga unos días antes. Color marfil, sin excesos, con una sutileza que no gritaba sensualidad, pero la insinuaba con una elegancia peligrosa. Me lo puse con las manos temblorosas, no por él, ni por lo que había pasado, sino por mí, porque por primera vez en años me sentía viva en mi propia piel. Apenas si podía concentrarme. Preparé el desayuno de manera automática, como quien repite una rutina que ya no tiene sentido. El café sabía a nada, las tostadas se me quemaron, y el zumbido del refrigerador me resultó insoportable. Cada sonido cotidiano se me antojaba ajeno, como si la casa ya no fuera el mismo refugio de siempre, sino una especie de escenario montado para otra mujer, una que se parecía a mí, pero que ya no era yo. Él bajó a media mañana. Su entrada fue silenciosa, pero no inadvertida. Sabía que estaba allí incluso antes de verlo. Lo presentí, como se presiente una tormenta sin necesidad de mirar al cielo. Vestía ropa deportiva, el cabello aún húmedo por la ducha. Traía consigo una energía contenida, eléctrica, que se percibía en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo se desplazaba por la cocina sin tocar nada. Yo fingí normalidad. Me incliné sobre la mesa, recogiendo migas imaginarias, estirando el momento para no tener que hablar. Pero no hizo falta hablar. Sentí su mirada en mi espalda. Lo supe. Era la misma sensación que una tiene cuando alguien la observa de verdad, no por curiosidad, sino con deseo. Me giré sin pensar, y nuestros ojos se encontraron. Fueron apenas unos segundos. Luego bajó la mirada. Tomó su botella de agua. Murmuró un «gracias», que se perdió entre el zumbido del refrigerador y el golpeteo del reloj de pared. Volvió a su habitación, y yo me quedé allí, de pie, con el corazón acelerado, con la sensación absurda de haber sido descubierta por dentro. Me odié por la emoción que sentí al verlo, por la forma en que deseaba su presencia, por cómo mi cuerpo reaccionaba a sus movimientos, incluso a su ausencia. Por la tarde, mi amiga me llamó. Hablamos de cosas superficiales: trabajo, cenas, las quejas de siempre. Pero justo antes de colgar, me lanzó esa frase, como una piedra en el estanque. ¿Lo usaste ya? Me tomó un segundo entender. Se refería al conjunto de lencería. Respondí con una risa tensa, fingida. Todavía no. Ella rió también, sin saber que mentía. O quizás sí lo sabía. A veces las mujeres nos reconocemos entre líneas. Al colgar, me encerré en la habitación y me senté frente al espejo. El conjunto seguía bajo mi ropa, como una promesa silenciosa. Me observé con atención. No buscaba belleza. Buscaba señales de transformación. Y allí estaban. Una leve tensión en la boca, una chispa en los ojos,
La postura más recta, los hombros menos rendidos. No era otra mujer. Era la misma, pero despierta. Esa noche, durante la cena, todo fue una coreografía precisa. Mi esposo hablaba de su trabajo, de una reunión importante al día siguiente. Él, el otro, se mantenía en silencio, comiendo con lentitud, como si cada bocado lo distrajera de sus propios pensamientos. Yo no hablaba casi nada. No podía, porque cada frase dicha en voz alta podía estallar como un cristal demasiado tenso. Al terminar, me ofrecí a recoger la mesa. Me quedé sola en la cocina, lavando platos con movimientos mecánicos, mientras sentía que en cualquier momento alguien iba a entrar, a tomarme por los hombros y a pedirme que dijera la verdad. Pero no entró nadie. Solo el sonido del agua. Solo el reflejo de mi rostro en la ventana, deformado por la condensación. Cuando subí al dormitorio, mi esposo ya dormía. Él, en cambio, no. Escuché la música suave filtrarse por debajo de su puerta. Un susurro apenas. Me acerqué, sin razón lógica, sin justificación. Solo me detuve frente a esa puerta cerrada. No toqué. No entré. Pero supe, con la certeza de quien ya no tiene escapatoria, que ese mundo me llamaba. Volví a mi habitación y dejé la ropa doblada con cuidado sobre la silla. Apagué la luz. Me acosté en la cama aún caliente por el cuerpo de mi marido, y cerré los ojos sin encontrar paz. Esa noche no soñé, pero al despertar, supe que había cruzado una línea invisible, y que no iba a retroceder. Los días siguientes transcurrieron como una secuencia ensayada hasta el hastío. Las rutinas se sostenían sobre sí mismas como columnas huecas. El desayuno a las 8, las tareas domésticas repetidas con meticulosa puntualidad, las mismas conversaciones mecánicas con mi esposo en la cena, el mismo silencio compartido con él, el otro. Todo en apariencia estaba donde debía estar. Pero por debajo, cada palabra no dicha, cada cruce de miradas sostenido un segundo de más, era una hebra más en la maraña de tensión que crecía entre nosotros, invisible para todos, pero tangible como una corriente eléctrica bajo la piel. Yo me había vuelto experta en fingir normalidad, en caminar por la casa sin mirar demasiado, en hablar sin decir nada, en sostener una sonrisa precisa, ni muy distante ni demasiado cálida. Pero dentro de mí se gestaba algo que ya no podía reprimir, una ansiedad que no se parecía al miedo, sino al deseo. Número del acto, del contacto, de la complicidad, de la necesidad de sentirme viva a través de él. Fue en ese contexto de aparente equilibrio que mi esposo propuso un viaje. Su madre, una mujer estricta y controladora, necesitaba ayuda para ordenar unos documentos antiguos de propiedad. Y él, con una de sus múltiples reuniones en Madrid, no podía acompañarla. Me pidió que fuera yo, y que llevara a su hijo conmigo, para que aprendiera algo de historia familiar. Dijo eso con una sonrisa relajada, como si aún creyera que éramos dos extraños, dos personas unidas solo por las circunstancias. Y lo éramos, hasta que dejamos de serlo. Acepté sin mostrar sorpresa. Él también. Nos subimos al coche una mañana gris, sin más equipaje que una pequeña maleta cada uno y un silencio contenido que llenaba el vehículo desde el primer minuto. La carretera se extendía frente a nosotros como una cinta sin final. Yo conducía. Él iba al lado, con los auriculares colgando del cuello, mirando por la ventana con una expresión que no alcanzaba a ser neutral. Durante los primeros kilómetros, nadie dijo nada. Y, curiosamente, no me molestaba. Me gustaba ese silencio. Me permitía observarlo con el rabillo del ojo. Cómo sus dedos jugaban con el cordón de su sudadera. Cómo su pierna se movía al ritmo de un pensamiento invisible. Cómo su mandíbula se tensaba a veces, como si masticara ideas que no podía digerir. Fue él quien rompió el silencio cuando, a mitad del camino, el coche comenzó a vibrar de manera irregular. Una curva mal tomada, una piedra en el asfalto, un sonido seco, pinchazo. Nos detuvimos en el arcén, en medio de un paisaje desolado, con el cielo cargado de nubes y una brisa fría que se colaba por las rendijas del coche. Él bajó primero. Yo lo seguí. ¿Tienes señal?, preguntó mirando su móvil. Muy débil, pero suficiente para pedir ayuda.
Eso fue todo. Volvimos al silencio. Llamé a la asistencia en carretera. Nos dijeron que tardarían al menos una hora. Nos miramos sin decir nada más. Y entonces, como si el universo conspirara a favor del desastre, divisamos una pequeña cafetería rural a pocos metros de la carretera. Le propuse esperar allí. Él asintió con un gesto. Caminamos juntos, sin tocarnos, pero sintiendo la presencia del otro como un imán invisible. La cafetería estaba casi vacía. Un par de mesas ocupadas por ancianos locales, un televisor encendido sin sonido, olor a pan tostado y café recalentado. Nos sentamos junto a la ventana. Pedimos 2 cafés. El camarero apenas nos miró. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Él me habló. No como se habla a una figura de autoridad, ni con distancia. Me habló como si me conociera. Como si quisiera conocerme más. ¿Siempre fuiste tan contenida?, dijo, sin mirarme directamente. Su voz era suave, pero cargada de intenciones. No supe si era una provocación, una pregunta real o un reproche velado. Respondí con un tono neutral, midiendo cada palabra. No siempre. Uno se vuelve así con los años. Él asintió, con una sonrisa que no era burla, sino comprensión. Luego tomó su taza, bebió un sorbo y volvió a hablar. Yo te escucho, aunque no digas nada. Esa frase me atravesó. No sé si lo dijo como un mensaje cifrado, si aludía a la grabación que dejé en el teléfono. Tal vez sí, tal vez no. Pero en ese momento, sentí que la frontera que habíamos mantenido entre nosotros comenzaba a erosionarse. La espera se hizo más breve de lo que esperaba. Cuando volvimos al coche, la distancia entre nuestros cuerpos era la misma, pero algo había cambiado. Una tensión distinta flotaba en el aire. Ya no era el nerviosismo del tabú. Era la certeza de que habíamos empezado a hablarnos con otro lenguaje. Uno que no necesitaba palabras. Al llegar a casa de la madre de mi esposo, la situación no fue más relajada. Ella nos recibió con la frialdad habitual, marcando distancias, criticando sin disimulo mi ropa demasiado ligera para el campo y enviando a su nieto al altillo a buscar cajas viejas. Me ofrecieron una habitación en la planta baja. Él dormiría arriba, como si los metros de separación pudieran contener lo que ya estaba desbordándose. Pero esa noche, mientras me acostaba en la cama estrecha y fría, no pude dormir. Escuchaba los pasos en la planta superior, los crujidos del techo, el viento que golpeaba las ventanas. Y en medio de todo, el silencio de lo que no habíamos dicho. No me acerqué a su puerta. No toqué. No me atreví. Pero por dentro, todo en mí gritaba que estábamos al borde de algo. Algo que no se podía deshacer. Algo que ya empezaba a parecer inevitable. Al día siguiente, desperté temprano, con la espalda entumecida por el colchón delgado y la cabeza aún revuelta por los pensamientos de la noche anterior. No había dormido bien. Soñé con voces que no reconocía, con habitaciones donde no podía entrar, con puertas que se cerraban justo antes de poder atravesarlas. Me vestí en silencio, tratando de moverme con la menor cantidad de ruido posible. La madre de mi esposo aún dormía, o al menos eso creía. La casa tenía ese olor a madera vieja, a fotos amarillentas colgadas en pasillos sombríos. Nada allí parecía estar vivo, salvo las plantas secas del patio y los retratos polvorientos que decoraban el salón principal. Sentía que caminaba dentro de un recuerdo que no me pertenecía. Me refugié en la cocina, como si el ritual del café pudiera devolverme algo de control. Pero lo único que encontraba eran tazas desconchadas y cucharillas torcidas. Él bajó minutos después. Su cabello alborotado y la camiseta arrugada le daban un aire casi infantil, como si el sueño lo hubiera devuelto a una versión más vulnerable de sí mismo. No hablamos. Él sirvió café para ambos y se sentó frente a mí. Compartimos el desayuno con una naturalidad tensa, como si estuviéramos repitiendo una escena ya ensayada. Cada gesto era medido, cada mirada evitada. Cuando la madre de mi esposo bajó, nos asignó tareas. A él lo envió al garaje para revisar unas cajas que contenían documentos antiguos. A mí, me pidió que buscara unos papeles en el salón trasero.
pero su tono tenía esa manera pasiva-agresiva de ordenar con sonrisa falsa. No protesté. Acepté con esa cortesía automática que aprendí a usar como escudo. Fue después del almuerzo, cuando el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, que lo encontré en el garaje. Entré buscando un destornillador, o al menos esa fue mi excusa. Pero en realidad, buscaba aire. Escapaba de la presencia sofocante de esa mujer que parecía observarme siempre con sospecha, como si intuyera algo que ni yo misma sabía poner en palabras. El garaje era un espacio amplio, con luz natural entrando por las rendijas del techo. Él estaba allí, agachado sobre una caja, con las manos manchadas de polvo, concentrado en algo que no pude identificar. Levantó la vista al escuchar mis pasos. No dijo nada, pero tampoco necesitaba hacerlo. Nos miramos apenas un segundo, y en ese segundo, todo el peso de los días anteriores pareció precipitarse con violencia sobre el momento. Di un paso hacia atrás, pero tropecé con una tabla apoyada contra la pared. Él se levantó. Se acercó despacio. Su respiración estaba agitada, pero no por el esfuerzo. La mía también. El aire en el garaje era denso, cargado de un silencio que no era incómodo, sino físico. Como si ambos estuviéramos dentro de una burbuja que nos aislaba del resto del mundo. Cuando estuvo frente a mí, levanté la vista. Su mirada no tenía miedo. Tenía algo más primitivo, más honesto. Deseo, certeza, hambre contenida. Esta vez no hubo duda, ni titubeo. Nos besamos. Fue distinto al primero. Más prolongado, más consciente. No fue un accidente. No fue un error. Fue una elección. Mi mano se apoyó en su pecho. Sentí el latido rápido bajo la tela. Su boca buscaba la mía con urgencia, pero sin brutalidad. Era como si todo lo que no nos habíamos permitido decir se tradujera en ese gesto, en ese roce. Mis labios ardían, mi piel se erizaba bajo la ropa, y el corazón parecía no caber en el pecho. No me aparté. No dije que no. No pensé en mi esposo, ni en la casa, ni en la madre. Solo sentía. Sentía su aliento, el temblor de sus dedos en mi cintura, el leve gemido que escapó de mi garganta cuando su mano se apoyó en la curva de mi espalda. No supe cuánto duró, pero supe exactamente cuándo terminó. El pitido agudo de una alarma interrumpió el momento como un balde de agua helada. Nos separamos bruscamente. En la esquina del techo, la pequeña cámara de seguridad parpadeaba con una luz roja intermitente. Ambos la miramos al mismo tiempo. El silencio volvió, esta vez cargado de miedo. No dijimos nada. No corrimos. No gritamos. Solo nos miramos. Él negó con la cabeza, como si intentara convencerse de que la cámara no había visto lo que acababa de pasar. Pero ninguno de los dos estaba seguro. Salí del garaje sin mirar atrás. Mi respiración era agitada. Mi piel ardía, y el sabor de sus labios aún estaba en los míos. Subí a la habitación de invitados y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama. Me miré las manos, como si esperara ver en ellas alguna evidencia de lo que acababa de suceder. Pero no había rastros. Todo seguía igual. Y sin embargo, nada lo era. Esa noche cenamos los tres juntos. La madre de mi esposo hablaba con su tono usual, crítica y condescendiente. Mi esposo no estaba. Llegaría al día siguiente. Él, sentado frente a mí, evitaba mirarme, pero sus dedos bajo la mesa jugaban nerviosos con la servilleta. Yo mantenía la compostura, pero dentro de mí, todo era caos. Al acostarme, no pude dormir. Las imágenes del garaje se repetían como un ciclo interminable. El beso, la alarma, la cámara, el temblor en sus manos, el mío. No sabía si lo habían grabado. No sabía si alguien lo vería. No sabía si esto era el principio o el final. Pero por primera vez no sentí culpa. Sentí necesidad, y esa era más peligrosa. Volvimos a casa al día siguiente, antes de que mi esposo regresara de su viaje. El trayecto de vuelta fue casi idéntico al de ida, salvo por la tensión que ahora no se escondía, sino que habitaba cada centímetro del coche como un pasajero más. Yo conducía sin hablar, con los dedos tensos sobre el volante y la vista fija en la línea blanca que marcaba el arcén. Él miraba por la ventana, con los brazos cruzados,
los ojos perdidos en los campos que pasaban como si fueran de otro mundo. Nadie mencionó lo del garaje. Nadie dijo una palabra sobre la cámara, sobre el beso, sobre la posibilidad, tan real como insoportable, de que lo que habíamos hecho estuviera registrado. Y sin embargo, lo traíamos puesto en la piel, como si el recuerdo no se pudiera quitar ni con agua ni con excusas. Cuando llegamos, el cielo ya estaba oscureciéndose. Entramos a la casa en silencio, cada uno llevando su maleta con un cuidado casi ritual. Él subió directamente a su habitación. Yo me detuve unos minutos en la cocina, respirando el aire conocido, tocando las superficies como si necesitara reconectar con algo sólido, tangible, normal. Pero la normalidad ya no vivía allí. No para mí. Mi esposo llegó unas horas más tarde, con su actitud habitual. Bolsas de supermercado, comentarios sobre el tráfico, una frase automática sobre lo cansado que estaba. Me besó en la mejilla con la familiaridad de quien no se detiene a mirar, a oler, a sentir. Yo asentí. Fingí atención. Le ofrecí una copa de vino. Todo como siempre. O al menos como él creía que era siempre. Esa noche, me pidió que durmiéramos juntos. No con palabras, con gestos. Con esa manera que tenía de acercarse a la cama, de mirarme sin profundidad, de tocar mi brazo como si fuera un interruptor. Yo asentí con un gesto breve, sin mostrar emoción. Me metí en la cama con él, como había hecho durante años, pero ya no era la misma mujer. Su cuerpo buscó el mío con torpeza, no por falta de deseo, sino por exceso de costumbre. Me besó en el cuello con una ternura que no lograba traspasarme. Sus manos recorrieron mi espalda con esa mecánica que viene del deber, no del impulso. Yo lo permití. Cerré los ojos. Dejé que me tocara, que me poseyera con esa lentitud pulcra que alguna vez confundí con cuidado. Pero no sentí nada, nada más allá de la comparación. Porque lo recordaba. A él, el otro, sus manos más firmes, sus labios más urgentes, la forma en que me besó como si fuera la única mujer viva en el planeta, la forma en que no me pidió permiso, porque supo que yo ya lo había dado sin palabras. Mientras mi esposo hacía el amor conmigo, yo no estaba allí. Estaba en otro espacio, en otra escena, con otra respiración. Mi cuerpo respondía con educación, pero por dentro, cada célula mía gritaba su ausencia. Y cuando terminó, cuando se giró hacia su lado sin decir una palabra, sin mirarme, sin notar nada, comprendí la dimensión del abismo que nos separaba. Me quedé despierta mucho tiempo. Miraba el techo, escuchando su respiración lenta, confiada. Pensé en la cámara del garaje, en la posibilidad de que hubiera grabado todo. Pensé en lo fácil que sería que él la revisara por casualidad. Pensé en la catástrofe que eso significaría. Y sin embargo, no sentí verdadero miedo. Lo que sentía era un vacío, un hueco enorme donde antes estaba el nosotros. No había rabia, no había rencor, solo la certeza de que ya no podía volver a fingir. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Fui al armario, escogí mi ropa con una atención inusual. Una blusa de seda color arena, ceñida al cuerpo. Un sujetador de encaje claro, cómodo, pero bello. El mismo conjunto que él, el otro, había rozado con sus dedos temblorosos días antes. Me vestí sin apuro, como si cada prenda fuera una declaración íntima, un mensaje silencioso que solo yo sabía interpretar. Bajé a desayunar. Él ya estaba allí, con el periódico en la mesa y el café en la mano. Levantó la vista al verme. Por un instante, sus ojos se detuvieron en mi blusa. No dijo nada, pero lo vi. Lo vi en sus pupilas. Me había notado. Me senté frente a él. Comimos sin hablar. El sonido de la cuchara golpeando la taza era el único ritmo en la cocina. En medio de ese silencio compartido, nuestras miradas se cruzaron otra vez. Solo un segundo. Pero no era un segundo vacío. Era una promesa. O una amenaza. No sabía qué íbamos a hacer con eso. No sabía si podíamos seguir fingiendo. No sabía si queríamos. Pero sí sabía que lo deseaba.
y que eso, por ahora, era suficiente. No fue el calor lo que me despertó esa madrugada, sino el silencio. Ese silencio espeso, distinto, que solo ocurre cuando algo ha cambiado y todavía nadie se atreve a decirlo. La casa dormía. Mi esposo respiraba pausado, a mi lado, ajeno a la electricidad que me recorría la piel, ajeno a todo lo que en mí ya había dejado de pertenecerle. Me senté en la cama sin encender la luz. Había una tensión que no sabía explicar, pero que lo impregnaba todo, como si una verdad estuviera a punto de revelarse sin aviso. Bajé descalza a la cocina. Necesitaba agua, o tal vez una excusa, algo que justificara el insomnio. Me detuve frente a la encimera mientras el refrigerador zumbaba con su sonido constante, indiferente. Encendí la pequeña pantalla del sistema de seguridad. Lo hice sin pensar, como quien revisa un reloj. Una costumbre automática que no buscaba nada, o al menos eso creí. La interfaz mostraba clips almacenados de las últimas semanas. El sistema grababa solo en momentos de movimiento detectado. Pasé el dedo por la pantalla sin detenerme demasiado, hasta que lo vi. Archivo. Garaje 22, octubre 3, 19:44. Me quedé inmóvil. La fecha coincidía. El lugar. La hora. Todo. Toqué el archivo. Una barra de carga, un segundo. Otro. Y luego la imagen. Allí estábamos. Nosotros. El garaje con su luz tenue, las cajas apiladas, mi figura acercándose. Él girando hacia mí. La conversación muda, los cuerpos tensos, la pausa antes del contacto. Y luego el beso. Claro, inequívoco. Largo. Demasiado explícito para ser negado. Demasiado íntimo para ser explicado. Sentí cómo se me cerraba la garganta. Lo vi todo de nuevo, pero esta vez desde afuera, desde una perspectiva imposible de justificar. Éramos culpables. Sí, pero también reales. Y en esa imagen no había vulgaridad. Había algo peor. Verdad. Deseo genuino. Entrega. Un lenguaje que ni yo misma había aceptado estar hablando. El video terminó con el destello de la alarma. Nuestra separación abrupta. La cámara que titilaba en el fondo, registrándolo todo. Cerré la grabación. No borré el archivo. Tampoco lo mencioné. No tenía sentido. No cambiaría nada. Apagué la pantalla y regresé al pasillo. No me sorprendió encontrarlo allí, sentado en la penumbra, apoyado contra la pared, como si también hubiera sentido que algo se había quebrado esa noche. Nos miramos. Ninguno habló. Yo seguí caminando. No podía permitir que en ese momento todo se desbordara. Al día siguiente, mi esposo sugirió con entusiasmo inusual una escapada a la casa de la playa. Lo dijo como si fuera una solución mágica, como si cambiar de escenario pudiera reparar las fisuras. Nos vendrá bien a todos, dijo. Una pausa, algo de aire, comida casera. Yo asentí. Respondí con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo miré hablar, organizar, planificar, sin saber que ya era demasiado tarde para redenciones. Él, el otro, no dijo nada. Aceptó la propuesta con la misma pasividad que venía arrastrando desde hace semanas. Pero su mirada se detuvo en mí por una fracción de segundo más de lo necesario. No fue una mirada interrogativa. Fue una confirmación silenciosa de que entendía. Que él también sabía que ese viaje no iba a arreglarnos. Que ese viaje sería una prueba. O una sentencia. Empacamos con eficiencia. Maletas pequeñas, ropa ligera. Nada que llamara la atención. Yo deslicé en el fondo del bolso el conjunto de encaje marfil, el que ya había usado, el que él había visto en un destello. No sabía si lo volvería a usar. No sabía si habría espacio para lo que ardía entre nosotros. Pero lo llevé. Porque ese gesto, pequeño, oculto, era una manera de no mentirme. Antes de salir, me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré un instante. Ya no era la misma. Ya no era la mujer que miraba hacia otro lado. Ya no era la esposa obediente. Era otra cosa. Una versión de mí que se reconocía en el deseo, en la contradicción, en el riesgo. En la puerta mi esposo bromeó sobre el tráfico. Él, detrás de mí,
Cargaba su mochila. Al pasar junto a mí, me rozó con el hombro. Un gesto mínimo, pero suficiente para recordarme que lo peor no era que nos hubiéramos besado. Lo peor era que ambos estábamos dispuestos a hacerlo de nuevo. El trayecto hacia la casa de la playa transcurrió en una calma que no era paz, sino contención. 3 cuerpos dentro de un coche, cada uno cargando su propia versión del silencio. Mi esposo conducía con la seguridad de quien cree tener el control, hablando de rutas secundarias, de atascos evitables, de dónde parar a almorzar. Yo lo escuchaba sin intervenir. Él, el otro, iba en el asiento trasero, con los auriculares puestos pero sin música, mirando por la ventana como si buscara fuera algo que no podía decirse dentro. El paisaje comenzó a transformarse a medida que nos acercábamos al mar. El aire se volvía más húmedo, el color del cielo más opaco, las casas más dispersas. Todo parecía desacelerarse. Pero dentro de mí, el ritmo era inverso. Cada kilómetro que avanzábamos, cada curva que dejábamos atrás, aumentaba la presión que llevaba en el pecho. Sabía lo que nos esperaba en ese lugar. Sabía que la cercanía, el encierro compartido, las noches bajo el mismo techo, no serían inocentes. No después de todo lo que habíamos hecho. No después de todo lo que aún no habíamos dicho. Llegamos a última hora de la tarde. La casa, de una sola planta, estaba exactamente igual que la última vez. Muebles de mimbre, paredes blancas, olor a madera seca y humedad retenida. Las persianas cerradas daban al lugar un aire de pausa prolongada. Mi esposo abrió las ventanas, dejó entrar el sol, el aire, el salitre. Dijo que cocinaría algo sencillo. Se le notaba animado, como si creyera, de verdad, que aquel viaje era una oportunidad para recomenzar. Cada uno eligió una habitación. Yo tomé la del medio, como siempre. Él, la que daba al jardín. Mi esposo, la principal. La distancia entre los cuartos era mínima. Un pasillo apenas. Pero cada puerta cerrada parecía más gruesa que las paredes de concreto. Durante la cena, todo fue una coreografía ensayada. Ensalada, pan tostado, vino blanco. La conversación flotaba, sin peso. Mi esposo hablaba más de lo habitual. Contaba anécdotas viejas. Recordaba veranos pasados con entusiasmo forzado. Yo asentía. Él comía en silencio, cortando con meticulosidad cada trozo de su plato, bebiendo sorbos pequeños, controlados. En un momento nuestras miradas se cruzaron. Él no apartó la vista. Yo tampoco. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para entender que él también sentía lo mismo, que ese viaje no era descanso, ni reconciliación, ni escape. Era un punto de no retorno. Después de cenar, cada uno se retiró a su habitación. Yo cerré la puerta sin seguro, no por descuido, por deseo. Me duché con lentitud, dejando que el agua me recorriera como si pudiera borrar algo. Pero el cuerpo no olvida. Me sequé con calma. Me vestí con una camiseta holgada, sin ropa interior. No era una provocación. Era una elección íntima, silenciosa. Como si ya no necesitara más excusas para sentirme mujer. Me acosté en la cama sin apagar la luz. Afuera, el murmullo del mar se colaba por las ventanas abiertas. Dentro, solo mi respiración, irregular, y los latidos fuertes del corazón, que no me dejaban descansar. Cerré los ojos, pero no dormí. Lo esperaba. No sabía qué. Un paso, un año, un gesto. A las 2 de la madrugada salí de la habitación. El pasillo estaba en penumbra, la puerta del cuarto del fondo entreabierta. La luz tenue de una lámpara dibujaba su silueta contra la pared. Él estaba allí, despierto, sentado en la cama. Me vio. No se movió. No dijo nada. Caminé hasta la terraza. El aire era tibio, cargado de sal. Me senté en una de las sillas, sin mirar atrás. Un minuto después, lo sentí acercarse. Caminaba descalzo, en silencio. Se sentó junto a mí. Por unos minutos, nadie habló. Solo el sonido del mar. Solo el peso de lo que no podíamos seguir ignorando. ¿Tú crees que esto va a terminar bien? Su voz era baja, pero firme. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque no podía mentirle.
Yo no quiero que termine, añadió. Esa vez sí lo miré. Sus ojos estaban cansados, oscuros. No había en ellos seducción. Había entrega. Una rendición contenida, sin exigencias. Yo tampoco, respondí. No hubo beso. No hubo contacto. Solo una verdad compartida en voz baja. Nos quedamos allí, lado a lado, durante un tiempo que no supe medir. A veces lo más íntimo no es el roce, es la espera. Es el saber que se está al borde, y aún así elegir quedarse en el filo. Volvimos a nuestras habitaciones sin mirarnos, sin tocarnos. Yo cerré la puerta. Me apoyé en ella. Respiré hondo. Y supe que la próxima vez no habría distancia que pudiera salvarnos. La mañana amaneció gris, con esa neblina espesa que flota sobre el mar cuando el viento cambia de dirección. Me desperté antes que todos. No porque lo hubiera planeado, sino porque el cuerpo ya no sabía dormir como antes. Había algo dentro de mí que se había vuelto alerta, como si intuyera que el final de todo se acercaba, aunque nadie lo hubiera dicho aún. Me vestí sin apuro. Ropa neutra, sin adornos. El cabello atado, la piel limpia. Un atuendo sin mensajes, como si pudiera ocultar bajo esa simplicidad todo lo que hervía por dentro. Preparé café para todos. El sonido de la cafetera fue el único que llenó la cocina durante varios minutos. Afuera, el mar se agitaba con una cadencia lenta, pero firme. El día no prometía sol, tampoco tregua. Mi esposo bajó con gesto somnoliento. Me besó en la mejilla, se sirvió una taza y se sentó a revisar el móvil. Comentó que tal vez después podríamos salir a caminar por la playa, que había pensado en un restaurante del puerto para almorzar, que tal vez podríamos quedarnos un día más. Hablaba sin mirarme, con esa voz liviana que usaba cuando quería convencer sin pedir opinión. Yo asentía. Él bajó un poco después, vestido con camiseta y pantalón corto, el cabello aún húmedo. Saludó con cortesía. Se sirvió café en silencio. Nadie mencionó la noche anterior. Nadie habló de lo evidente. Nos sentamos los tres a desayunar como si fuéramos una familia más. Y durante esos minutos, pensé que tal vez esa era la tragedia verdadera, que incluso en medio del abismo, seguíamos repitiendo las formas. Como si no pasara nada. Terminamos de comer. Mi esposo subió a cambiarse. Él y yo nos quedamos solos en la cocina. Hoy no quiero fingir, dije sin mirarlo. Él dejó la taza sobre la encimera. No respondió. No sé cómo terminar esto sin lastimar a todos. Añadí. Ya nos estamos lastimando. Contestó sin rencor. La conversación no duró más, pero bastó. Era la primera vez que hablábamos sin rodeos. Y aunque no resolvía nada, al menos nombraba lo que nos estaba comiendo por dentro. Pasamos el resto de la mañana en un equilibrio absurdo. Caminamos por la playa, juntos pero no demasiado cerca. Mi esposo hablaba, señalaba cosas, contaba anécdotas viejas. Yo lo escuchaba, respondía, sonreía. Él caminaba a unos pasos detrás de nosotros, con la mirada clavada en el horizonte, como si necesitara distancia para no desbordarse. Almorzamos en el puerto. Mariscos, vino, café. La conversación fue más fluida, más ligera. Mi esposo parecía cómodo, como si hubiera logrado lo que buscaba: unirnos, contenernos, recuperar algo que en su cabeza aún existía. Y tal vez eso era lo más cruel, porque él no sabía, porque aún creía que todo era recuperable. Y yo ya sabía que no. Al regresar a la casa, él se ofreció para lavar los platos. Yo lo ayudé. Mi esposo salió a caminar solo. Dijo que necesitaba estirar las piernas. Nos quedamos en la cocina, en silencio. Lavábamos en sincronía, como si fuéramos dos compañeros de vida. Pero no lo éramos. Éramos dos amantes que no se tocaban. Dos ausentes contenidos en un escenario prestado. Al terminar, nos quedamos de pie frente al fregadero. La ventana abierta dejaba entrar el aire del mar. Mis manos seguían húmedas, apoyadas en la loza. Él me miraba. Yo también. Y por un instante no hubo culpa. No hubo juicio. Solo una certeza que dolía de tan clara. No podíamos seguir. No porque no lo deseáramos, sino porque ya lo habíamos cruzado todo.
Y lo que venía después no se parecía al amor, ni a la pasión. Era otra cosa. Era ruptura, despedida, pérdida. Subí a la habitación. Me acosté vestida sobre la cama. Cerré los ojos y sentí cómo el cuerpo se me volvía pesado, como si ya no pudiera sostener más esa carga. Dormité un poco. No soñé. Al atardecer, mi esposo preparó la cena. Pescado a la plancha, ensalada, vino. Habló de los arreglos que pensaba hacer en la casa, de cómo deberíamos venir más seguido, de proyectos, de futuro. Yo lo miraba y asentía. Él, el otro, permanecía callado. Comía con lentitud, sin levantar la vista. Después de cenar, me retiré a la habitación sin decir nada. Cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama. El silencio era absoluto. Afuera, el sonido del mar se confundía con el del viento. No encendí la luz. No lloré. No escribí. Solo esperé. Y cuando escuché sus pasos acercándose por el pasillo, no me levanté. No salí. Solo entendí, por fin, que no importaba si esa noche no se abría ninguna puerta. Ya estaba todo dicho. Y lo que había entre nosotros no necesitaba más escenas. Porque lo que nos habíamos dado ya no podía deshacerse. Y porque lo que yo ya había perdido no era a él ni a mi esposo, era la versión de mí misma que aún podía fingir que nada había pasado.